Entrevista a San Ignacio de Antioquía. En el siglo I de nuestra era, los emperadores romanos desataron furiosas persecuciones contra los cristianos considerados enemigos del imperio. ¿Qué podría suponer la predicación de unos cuantos pescadores analfabetas? Y una de las ciudades que sirvió de refugio para los cristianos perseguidos fue Antioquía, de la cual San Ignacio fue su obispo. San Ignacio fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Gran entusiasta del cristianismo bajo el prisma de la Eucaristía, debido a la persecución de Trajano, fue llamado a Roma para exigirle que renegara de Cristo a fuerza de ser arrojado a las fieras en el Coliseo romano. San Ignacio no se arredró, al contrario, cobró fuerza ante la muerte inminente y escribió a sus fieles todo lo que le esperaba, tomando la Eucaristía como la imagen de su inmolación. En efecto, irá a Roma para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. ¿No era mejor renegar de dientes para afuera y quedar como obispo para custodiar a la iglesia primitiva todavía en ciernes? No era el obispo quien custodiaba al pueblo, sino Cristo, el pastor supremo. El martirio, por otro lado, no era una ignominia, sino una gloria y bendición. Era un honor morir por el Señor y como el Señor. ¿Valía la pena morir por un pedazo de pan? En la Eucaristía está presente Cristo sustancialmente bajo el velo de pan y de vino. Nosotros vemos pan y vino, pero en cambio es Cristo y por Él vale entonces la pena morir. Y si la muerte habría de consistir en ser despedazado y triturado por los colmillos de los leones, ¡qué mejor honor! No cabía duda, iba yo a eucaristizarme. De este modo, la Eucaristía, además de alimento espiritual y prenda de vida eterna, se había convertido en una vocación, hacerme pan para ser consumido. ¿Por qué tanta hazaña de los emperadores contra los cristianos? Los cristianos no significaban apenas nada en cifras numéricas. Éramos demasiado pocos como para contar, y éramos poca cosa como para hacer daño. Pero esa pequeña fracción fungía como levadura para todo el imperio, que terminaría fermentando y transformándolo todo. Los emperadores, astutos, sabían que los cristianos eran un desafío y una amenaza seria para el imperio de Roma. Para las comunidades cristianas, quedarse sin pastor no era una consternación. Los cristianos de entonces sabían que todos, sin excepción en los primeros siglos, estaban llamados al martirio, y mientras tanto a una vida de catacumbas y de persecución. Así lo alertó y previno el Señor Jesús. Todavía en el siglo XX, los cristianos no se han visto de dulce y chocolate. Ha habido funestas persecuciones y martirios, alrededor de 47 millones de mártires en este último siglo en países como Siria, Indonesia, Bangladesh, India, Nigeria, Timor Oriental, Cuba, repúblicas de la ex Unión Soviética, Arabia Saudita y otros países islámicos, Vietnam, Corea, China, Sudán y recientemente Ucrania. ¿Cuál fue tu mayor deseo como cristiano y obispo de Antioquía? Fue en Antioquía, en mi tiempo,
cuando se empezó a llamar católica a la iglesia. Y en esa iglesia me llamaron Teóforo, portador de Dios. Quería yo eucaristizarme, es decir, hacerme Eucaristía, volverme carne de Cristo para ser inmolado, para sufrir el patíbulo que salva. La Eucaristía como inmolación sirve de bálsamo para el perseguido, el angustiado, el condenado, el preso, el solitario por causa de Cristo. Todos ellos, unidos al padecer de Cristo en su cuerpo, se vuelven carne de Cristo que salva. Mensaje al pueblo de Dios. El cristianismo siempre fue levadura de la gran masa. Siempre es un resto que está llamado a caer para gloria del Padre y para la estricta imitación y calco de la vida de Cristo. Si el Señor Jesús fue desfigurado y despedazado en la flagelación y en la crucifixión, no parece que al cristiano de hoy se le deba ahorrar el privilegio del martirio y de la muerte por Cristo. La enfermedad, la fatiga, la ancianidad son formas naturales del sufrimiento abrazado de la cruz, pero queda un amplio espectro de aquellos que son condenados injustamente, los calumniados, los despreciados, los relegados por el nombre del Señor. Es una invitación a todos para eucaristizarse, alegrarse por la suerte de ser cristianos semejantes o idénticos al Señor Jesús.